Muy buenas tardes a todos nuestros asistentes virtuales. Eh, Estamos hoy día aquí presentes virtualmente para tratar un tema que nuestra facultad ha organizado, una discusión sobre acceso a arquitectura y educación pública. Eh, una discusión que va a ser moderada por la académica profesora de la facultad, Pilar Barba, a quien presentaré, y que tiene interesantes invitados nacionales e internacionales que van a compartir su experiencia sobre esta disciplina especializada, ¿cierto?, que es relacionada con la arquitectura y los edificios destinados a la educación. Esta actividad es parte de los foros Agora FAU que estamos llevando a cabo desde la Dirección de Extensión desde hace ya varios meses y que nos permiten llegar a ustedes en esta condición especial, cumpliendo nuestra labor de universidad pública con discusiones interesantes y que tienen claramente efectos sobre políticas públicas y la calidad de vida de las personas. En nombre del decano Manuel Amaya y esta Dirección de Extensión les damos la bienvenida y doy el pase a la profesora Pilar Barba. La profesora Pilar es arquitecta, doctora en Patrimonio Arquitectónico de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y es directora actualmente del Departamento de Arquitectura de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias a nuestros invitados y al público asistente. Buenas tardes. Bien, buenas tardes. Les doy la bienvenida a todos y a todas. Para mí es un honor estar hoy día, en esta tarde, discutiendo acerca de educación pública. Quiero dar un especial agradecimiento a Alberto Teixidó, director de Extensión, como a su equipo, a Fernando Dowling, que ha estado en la convocatoria y en la organización de este foro, a Claudio Castro y Daniel Palma, que también apoyan logísticamente nuestra reunión. También, y muy especialmente, a nuestro invitado internacional, Giancarlo Massanti, y a María Inés Busoni y Jorge Marcino, que también nos acompañarán. El tema que nos convoca hoy día es el de la educación pública. Recordemos que van a ser 14 años, son 14 años ya, en nuestro estallido social de los pingüinos, el año 2006, los estudiantes de colegio, los estudiantes del liceo salieron a las calles para exigirnos educación, una educación de calidad. Los eslogan en ese momento tenían que ver con ese derecho, con una educación que tenía que volver a ser un derecho y no un privilegio. Se decía de educación libre, digna y gratuita en grandes pancartas. Este movimiento volvió a tomar fuerza el año 2011, que fue un año en que se movilizaron los estudiantes, no solamente los estudiantes secundarios, sino que también los estudiantes universitarios. Y ha sido una lucha sostenida justamente por poner en la mesa, han sido capaces de poner en la mesa el tema de la gratuidad, pero fundamentalmente los temas de una educación pública de calidad y equidad. ¿Qué pasa 14 años más tarde? Después de un estallido social importante en octubre del año pasado y de una pandemia que nos ha mantenido en nuestras casas, fuera de las aulas. Conversábamos poco antes de que ustedes llegaran acerca del impacto que ha tenido esta pandemia sobre nuestra propia experiencia de los espacios educativos, que hoy día están vacíos y que pareciera que de algún modo se ponen en crisis. Así, desde la revolución pingüina al estallido social y pasando por la pandemia, nos volvemos a juntar para reflexionar acerca de qué cosa es la educación pública,
qué es la educación pública de calidad que nos reclama la sociedad y qué papel tenemos los arquitectos en la construcción de ese sueño. Hace unos días, el domingo pasado, el presidente Sebastián Piñera anunciaba un plan de obras públicas de 34.000 millones de dólares para crear 250.000 empleos en los próximos 2 años, destacando que los proyectos están comprometidos con un Chile más inclusivo y más humano. El ex rector de la Universidad de Chile, don Víctor Pérez, el profesor Víctor Pérez, nos muestra en una carta al Mercurio, hace un par de días, ayer en realidad, que si hay algo que la pandemia del COVID ha desnudado, es la brutal desigualdad, discriminación social que existe en nuestro país, cuya cuna está en una mala educación, especialmente parvularia y de educación escolar pública, que impacta a más de 1 millón de niños y niñas chilenas que viven en ambientes de pobreza, marginación y sin una perspectiva de futuro mejor. Sugiere el ex rector que tal vez parte de esos recursos deberían destinarse a construir y equipar esas 1.000 escuelas públicas a lo largo de todo el país, en zonas tanto rurales como urbanas, eh, con buenas salas, con materiales docentes, con bibliotecas, con laboratorios, gimnasios, comedores, con espacios dignos y de calidad similares a los que tienen los niños de sectores más acomodados. Y con profesores que también sean respetados. Eh, es por eso que en este contexto nos parece importante invitar a conversar eh, a nuestros invitados. Vamos a empezar por Giancarlo Massanti. Mi papel será facilitar el diálogo entre Giancarlo, Jorge Marcino y María Inés Busoni, que son arquitectos de la oficina de Marcino Arquitectura, que se han dedicado justamente a desarrollar proyectos educativos. Y pensar desde esa experiencia como arquitectos cómo podemos pensar también un país mejor, una Latinoamérica mejor, con una mejor educación pública. Empiezo por Giancarlo Massanti. Él es arquitecto egresado de la Universidad Pontificia Javeriana de Colombia con estudios de posgrado de diseño industrial y arquitectura en Florencia. Ha ganado más de 15 premios nacionales e internacionales. Recientemente, conversábamos hace pocos minutos, acaba de ser acreedor del Arqui Sitzer AMAS en Salud y Bienestar. Ha dado clases en Harvard, Columbia, Princeton, y es el primer arquitecto colombiano en exponer sus obras en la colección permanente del MoMA y en el Pompidou. Los valores sociales son el centro de la arquitectura del equipo de Massanti. Él busca proyectos que se empoderen de transformaciones y construyan comunidades. Ha dedicado su vida profesional a mejorar la calidad del diseño del entorno y al concepto de igualdad social. Su obra es un reflejo de los cambios sociales significativos que ocurren en América Latina en la actualidad. Podríamos decir que su trabajo ha ayudado a demostrar que la buena arquitectura puede conducir a nuevas identidades para las ciudades y sus habitantes, trascendiendo la reputación de la delincuencia y la pobreza. Te doy la bienvenida, Giancarlo, y la palabra. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy día. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar con ustedes y
Voy a hablar básicamente del espacio educativo, y lo que eso, digamos, la relación que tiene el espacio educativo con los métodos de enseñanza, con la interacción del espacio, con los modelos de co-creación para hacer un proyecto educativo en ese sentido. Voy a compartir la pantalla para comenzar a mirar cada uno de los temas. Un segundo, estamos, perfecto. La charla de hoy, que es una charla corta, básicamente lo que pretende es establecer una relación entre cómo el espacio educativo propicia formas de enseñanza, formas de educación, y lo podríamos llamar el espacio educativo como el tercer profesor, que es lo que voy a querer hablar. Entonces, cómo los espacios para el aprendizaje y el juego no son solo edificios. Y aquí me parece que es importante poner un tema que estaba hablando ahora sobre el COVID. Los estudiantes no son solo recipientes para ser llenados con nociones o teorías. Son seres humanos que necesitan interactuar y tener una vida social y reconocerse en el espacio. O sea, la educación no es llenar un vaso vacío, que es lo que estamos en alguna manera asumiendo que esta pandemia nos está dejando, es que yo puedo aprender, seguramente voy a sumar conocimiento, pero no voy a construir una vida social alrededor del aprendizaje. Entonces, lo que quiero tratar de demostrar y de demostrar con esto es que la experiencia vital para aprender es necesaria y que un buen profesor no lo reemplaza una enseñanza a través de una pantalla. Un buen profesor te cambia la vida. Una pantalla no te va a cambiar la vida. Y quiero hablar un poco de eso, del espacio existencial, del espacio de los edificios educativos, que no son solo edificios, son mecanismos o dispositivos de aprendizaje. La arquitectura debe propiciar formas de comportamiento, actividades, acontecimientos e interacciones que actúen en la construcción de relaciones de aprendizaje y socialización. En ese sentido, nosotros lo llamamos un poco a esta condición que la arquitectura es acción. Nos interesa entender que el valor de la arquitectura no está solo en sí misma, sino en lo que es capaz de producir, sus capacidades performativas, que genera un espacio educativo. La discusión no está solo en el material, la proporción, la técnica, la forma en que se construye, y en Chile, que tienen ustedes una bellísima tradición objetual de hacer lindos objetos arquitectónicos, la discusión debería estar también dada en qué produce la arquitectura en términos de comportamiento y de relaciones. Entonces nos interesa una arquitectura que se define por lo que genera, una arquitectura capaz de promover comportamientos y relaciones para alentar a las personas a comportarse de una manera o de otra. Entonces, los modelos educativos, los métodos de enseñanza, son fundamentales para entender cómo se diseña un espacio educativo en términos generales. Este es un ejemplo que a mí me interesa mucho, es la obra de un artista mexicano que se llama Pedro Reyes y que se llama el sombrero. Y cuando el sombrero se convierte en la unión de muchos sombreros, es un sombrero, es una obra de arte, pero lo que hace es que propicia comunicación. Cuando yo me pongo el sombrero entre varias personas, ese sombrero me exige comunicarme para poderme mover. Es un poco también la gran ruana, la gran manta de Ligia Page, proyectos de arte que implican que el usuario intervenga y que propician formas de comportamiento y de relación en ese sentido. Esto creo que es una hipótesis importante. La arquitectura es un mecanismo de aprendizaje, no es simplemente un edificio de corredores y aulas, y creemos que el espacio escolar constituye en sí mismo un mecanismo de aprendizaje, de forma tal que se debe propender por la generación de propuestas espaciales que tengan función pedagógica. Y función pedagógica lo vamos a ir mirando en la medida en que voy avanzando. Voy a hablar de 5 estrategias, voy a tratar de andar un poquitico más rápido porque tenemos poco tiempo. Una que es los modelos de co-creación, y que lo que hace es incluir diferentes tipos de actores. ¿Qué nos interesa con esto en un colegio? Que puede existir apropiación y que un colegio se convierta en algo más que un espacio educativo. Cómo un espacio educativo se puede convertir en un gran invernadero, en un lugar de intercambio de plantas y aprendizaje de vida comunitaria. El espacio como tercer profesor, la idea del currículo no oculto y la lúdica como definición del espacio educativo. De esto voy a hablar en un preescolar, de cómo el espacio en sí mismo ayuda, que una metodología de enseñanza, y cómo el espacio permite y genera formas de enseñanza, no solamente contiene la enseñanza. Cuando yo defino ciertas condiciones, ese espacio me propicia la forma de enseñar. O sea, yo utilizo la arquitectura como mecanismo de enseñanza. Una arquitectura didáctica sistemática, la idea también de la participación en el desarrollo de proyectos, la idea de cómo pensar arquitecturas educativas que sean, donde pueda existir la flexibilidad, la performatividad de la materia, etcétera, etcétera. Los edificios
los edificios educativos como condensadores sociales. Voy a hablar de la importancia del espacio educativo no solamente pensado para los chicos o los que contienen eso, sino qué rol tiene a nivel social, a nivel del barrio. Y voy a hablar un poquito más sobre anomalías, juego, el aula y el espacio vacío en términos generales del proyecto. Ay, perdón, he tenido un pequeño tema, listo. Voy a hablar de co-creación, cómo hacemos proyectos y cómo los proyectos educativos deben nacer de un modelo de co-creación. ¿Y qué es lo que nos interesa? ¿Y cuál es el objetivo cuando hablamos de co-creación? Hay un fuerte desequilibrio entre la forma en que se diseñan los proyectos, los deseos de los ciudadanos y la diversidad de condiciones que existen. Entonces, ¿cómo aproximar lo que hacemos los arquitectos, los gestores de proyectos cada día a los deseos y necesidades reales que conecten las condiciones de las comunidades, de otras cosas que no voy a hablar ahora, de condiciones, digamos, lo podemos llamar lo humano y las condiciones no humanas que generan un poco el discurso de la idea del hombre después del antropoceno, que es un discurso aparte, pero que hace parte un poco de esto también. Voy a mostrar un proyecto y voy a explicar cómo a través del juego yo puedo involucrar a las comunidades para pensar hacer un proyecto conjunto. Esto es un proyecto en Marinilla. Marinilla es un pueblo cerca a Medellín, es la zona antioqueña, que es una zona con características muy especiales, y lo que hicimos fue invitar a la comunidad de Marinilla a jugar y hacer un juego de roles que era, ustedes se convierten en el Banco de Marinilla y van a diseñar los billetes del Banco de Marinilla. ¿Qué estábamos buscando con esto? Recoger información de lo que ellos perciben que son sus elementos que le dan identidad. Y a través de estos elementos de identidad, lo que buscamos fue darle un espacio más allá al colegio, a la escuela, en este caso, al parque educativo, y lo que hicimos fue básicamente hacer que ellos dibujaran esos billetes. Y a través de la recolección de más de 200 billetes de la comunidad, fuimos tabulando qué era lo que ellos definían como identidad. Habían cosas que son intangibles, como la religiosidad, la Virgen, o que el sol nace por Oriente, porque esto es una ciudad en el Oriente, y digamos que definimos dos condiciones que vimos que eran las más importantes. El valor de la naturaleza como conducción de identidad, es una región donde la gente está muy conectada con la tierra, hay una relación directa con sembrar plantas, intercambiar orquídeas, darme semillas, existe esa relación que en la ciudad para poderlo generar. Y la segunda era la idea de domesticidad como vínculo, como proyecto lugar de la vida doméstica, como sacar lo doméstico al espacio público. La gran pregunta era, ¿cómo generar un proyecto de educación que fuera público abierto 24 horas, que la puerta del colegio no estuviera cerrada por un rector, sino que sirviera como espacio público y que además pudieran llegar personas de la comunidad a intercambiar plantas, a sembrar plantas? Hay otro tema que nos interesa mucho en los proyectos en general educativos, es la capacidad de crecer de estos proyectos. Los proyectos educativos por lo general son proyectos inacabados. Siempre aparece una nueva forma de enseñanza, aparece un requerimiento nuevo. Entonces, ¿cómo pensar proyectos que sean capaces de crecer en el tiempo? Y en este caso, pensamos un proyecto que estaba basado en la idea de ramas, de casi que rizomático, que puede crecer, que tiene brazos y que va cambiando. Es básicamente un proyecto al cual le puedo ir ampliando brazos y puede cambiar su configuración. Desarrollamos una estrategia más que un proyecto específico, definido y configurado en ese sentido. Esto es parte de la maqueta del proyecto. Y es básicamente, además hecho en el mismo material, es una malla de aluminio con unas burbujas interiores metálicas. Esta malla de aluminio se tiene que ir llenando en la medida que la comunidad va llevando las plantas, las van sembrando y las van intercambiando y va convirtiendo el proyecto en una especie de greenhouse. Es un proyecto que lo hace la comunidad, nace de la comunidad y la gente va al espacio de este centro educativo a aprender, pero también a tener vida social, que es la crítica que hacía ahora sobre esta sobrevaloración que estamos teniendo alrededor de la enseñanza digital, porque finalmente es tan importante la construcción de la vida social como el aprendizaje en sí mismo. El aprendizaje y el acumular conocimiento no puede ser lo fundamental, es la construcción de experiencias y la construcción de pequeñas comunidades, alianzas, amores que se van dando en esto. Esto es una imagen del proyecto, esa malla se va a ir llenando de vegetación, se va a ir convirtiendo en un lugar en cual la misma comunidad lo va a terminar usando. Hay diferentes accesos y hay un tema bien importante del proyecto, es que el proyecto no se cierra sino de 11 de la noche a 6 de la mañana, si no me equivoco. Durante el día está abierto para que la comunidad atraviese el barrio, se conecte de un barrio a otro y esa relación interior-exterior se disuelva, que también está en el proyecto como tal. Entonces, ¿qué es el proyecto? Además de ser un espacio educativo, es un instrumento de intercambio que ayuda a
generar aprendizaje sobre costumbres específicas de las especies y de la vegetación que hay en el lugar, me permite llevar mi hamaca, mi mesa, mi silla y construir una vida doméstica. Entonces, es una herramienta que define una relación entre la naturaleza y la cultura a través de acuerdos y necesidades técnicas y culturales. Básicamente lo que es un instrumento, un dispositivo de intercambio. Aquí vemos imágenes de ese colegio ya con la gente llevando las plantas, comenzando a poblarlo, llevando los elementos de mobiliario y pensando que es un colegio que además se convierte en otra cosa. Cómo convertir un colegio en un greenhouse y cómo la gente se apropia de ese colegio en la medida que está relacionado con sus costumbres y con sus condiciones. Y voy a hablar de otro tema que para mí es fundamental, que creo que es la base de cualquier proyecto, es entender qué es lo que se enseña y qué son las condiciones que se propician en un espacio educativo. Entonces, cómo el espacio en sí mismo es el tercer profesor, la idea del currículo en oculto y de alguna manera de la lúdica y el juego como condiciones de crítica a la idea de la eficacia. Un colegio no son corredores que te conecta un aula con otra de la mayor velocidad posible. Un colegio necesita construir experiencias. O sea, la eficacia no le interesa a un niño. La eficacia no significa un colegio que llegar de un aula a otra sea lo importante. Lo importante en un espacio educativo es poder construir interrelaciones y vivencias a través de los alumnos, profesores, y enriquecer la vida en ese sentido. La arquitectura es el tercer profesor. Las actuaciones pedagógicas deben ir más allá de la ejecución de proyectos físicos o de la forma arquitectónica para jugar un papel preponderante en la transformación social de la ciudad, el ciudadano, es decir, en la construcción de ciudadanos y ciudadanía. El espacio arquitectónico propicia formas de aprendizaje. Voy a mostrar un preescolar en Barranquilla que se llama Baby Jean y que además está basado en un método pedagógico muy específico. Podría explicarlo desde ahí, pero se vuelve mucho más largo. Es el método Loris Malaguzzi, de Reggio Emilia, y en donde ese método de enseñanza fue lo que definió lo que queríamos generar en el proyecto. Entonces, los proyectos educativos deben ser instrumentos que ayuden a mejorar las condiciones de aprendizaje, el currículum, los métodos de enseñanza, y el juego es finalmente lo que debe definir el espacio escolar. El proyecto básicamente son una serie de clases, de aulas circulares, todas transparentes entre ellas, con unos elementos de servicio en los costados, y todas las aulas en sí mismas se pueden ver. El proyecto lo que hace es disolver la idea de límite entre aula y espacio vacío, que son los temas fundamentales en el espacio educativo. Estos dos se disuelven y se relacionan, cuya dualidad deriva en el modo de ver, leer, estudiar, jugar y representar la realidad. Malaguzzi decía, ¿cómo pueden los niños aprender si no ven a los de otros cómo se aprende? Y este preescolar juega esto. ¿Cómo puedo ver y cómo puedo disolver la idea de interior-exterior y cómo siempre puedo ver a los otros niños que están aprendiendo? El lugar no está compuesto por zonas funcionales, sino por ambientes pedagógicos capaces de definir atmósferas, relaciones de juego y aprendizaje. Es un poco, aquí aparece la crítica a la idea de la eficacia y la función moderna de pensar que un colegio es un espacio y un diagrama de eficacia. Básicamente el espacio educativo es un espacio que propicia otros y tiene otros valores que van más allá de la eficacia y la función. Aquí se ve el preescolar. El preescolar son tres aulas en la parte inferior, tiene 5 aulas en la superior y unos elementos de soporte en los costados. Los niños aprenden viéndose entre ellos y esas aulas circulares en vidrio se pueden cerrar con una serie de cortinas, le puedo bajar el cielo raso, puedo construir atmósferas dependiendo de lo que está sucediendo en este proyecto específicamente. Estas son las aulas y de entre aula y aula yo puedo lograr y ver qué pasa entre una y otra. Las puedo cerrar con estos paneles y estos módulos, y voy a mostrar un video de las personas que utilizan el proyecto y van comentando cómo el espacio propició y generó ese tipo de
de forma de construir el espacio. Es un trabajo muy bonito con la directora, en donde el trabajo con la directora fue muy presente y el proyecto fue casi hecho a 4 manos en ese sentido, porque fuimos trabajando desde la pedagogía hasta el proyecto. Imágenes de cómo el espacio interior y el exterior se comienzan a disolver, y aquí está el video que quiero mostrar. Perfecto. El espacio libre que se presenta aquí, de los vidrios, de la naturaleza, que parece, o sea, es como una naturaleza encerrada, aporta muchísimo para el crecimiento de cada individuo. Las formas orgánicas de los círculos, de los salones, que hacen que fluya el tránsito, no hay como esquinas que te privan de ver de un lado hacia el otro, que los salones sean todos en vidrio, hacen que el niño no se sienta encerrado, sino que al mismo tiempo que esté dentro de su salón, se sienta que esté afuera, y también ayuda eso a que él aprenda a concentrarse habiendo como otros movimientos y otras cosas funcionando afuera del salón. Lo que me llama mucho la atención de este jardín es que es muy conectado con la naturaleza y con lo que uno vive en el día a día. Plantas, hasta los árboles, entonces los niños ven como que todo lo que pasa en las calles lo tienen todo aquí en un solo lugar. Hay mamás que dicen que este lugar no lo han visto en ninguna parte, inclusive de Colombia, por su diseño, por su arquitectura, por todo como están hechas las cosas. La verdad es que no es el que me queda más cerca, porque tengo muchos jardines cerca, de más tradición, pero conocí este y la verdad es que quedé encantada tanto con su arquitectura como con su modelo de aprendizaje. La verdad es que no tengo nada malo de decir, estoy súper feliz aquí y creo que mi hijo también es feliz viniendo aquí. El niño de hoy no es el mismo niño de hace un siglo, y que nos invita a reflexionar y a transformar. El proyecto educativo de Baby Gym no puede ser inferior al proyecto arquitectónico que nosotros hoy tenemos. Entonces yo quería un espacio donde los niños tuvieran la posibilidad de entrar y salir, como unos pequeños laboratorios, donde pudieran encontrar las maravillas que te ofrece la naturaleza, los árboles, las flores, las plantas. Y quería que en el centro del colegio hubiera siempre árboles que pudieran darle sombra a los niños. Es tan novedosa, o tan innovadora más bien, la construcción, es tan atípica cuando hablamos de una escuela, que la primera impresión de la gente es no saber y después preguntar, ¿pero qué es eso? Y se dan cuenta de que hemos convertido en la transparencia en parte de nuestro currículo y en parte de nuestra experiencia educativa, y que es un plus de la escuela que tú puedas ver a través de todas estas capas. Baby Gym no tiene barreras reales. Si te das cuenta, estamos abiertos a la ciudad. Lo que nos divide en realidad son franjas de madera que te permiten escuchar la ciudad y que la ciudad entre. Los papás que llegan aquí sobre todo se sorprenden por la arquitectura del lugar, qué hermoso, que ellos nunca habían visto un colegio así, pero sobre todo lo que más llama la atención es la transparencia, porque se siente uno libre, se siente uno que se descansa, que no hay presión de nada, que se siente tranquilo. Más imágenes de esa idea de la transparencia, de la relación entre el espacio vacío y el aula, y cómo se disuelve esa contradicción que siempre ha existido en el espacio educativo entre interior y exterior, el espacio para aprender y el espacio para el recreo, que al final tienen el mismo valor en la construcción del aprendizaje, la enseñanza y el juego y la lúdica en el desarrollo cognitivo de un niño en términos generales.
Voy a hablar sobre un proyecto que básicamente lo que me interesa es ver la posibilidad de cómo la arquitectura educativa se puede pensar como una arquitectura hecha como sistema. La capacidad de una arquitectura que puede cambiar en el tiempo, que puede sumársele pieza sobre pieza, que parece más cercana a una unidad de un Lego. O sea, estamos pensando y trabajamos en muchos proyectos educativos como más allá de una arquitectura acabada y cerrada, planteamos el desarrollo de sistemas abiertos adaptativos compuestos por patrones y asociaciones capaces de adaptarse a las más diversas situaciones, ya sean topográficas, urbanas o proclamáticas. Estoy hablando de pensar la arquitectura como un juguete, como un Lego, el cual tiene piezas, módulos, y que yo puedo darle instrucciones a los dueños de un colegio para que hagan el proyecto. O hago 5 colegios y el crecimiento en el futuro, hay unas normas, unas reglas, unos protocolos que permiten que yo pueda ir sumándole piezas y el proyecto sea un proyecto que siempre está creciendo. Esta estrategia genera más que edificios, estrategias materiales dispuestas a crecer, cambiar y adaptarse según circunstancias particulares y temporales. Muchos de nuestros colegios, estos son diagramas de esos colegios, están hechos con esa idea de cómo construir edificios a través de módulos, piezas y sistemas que pueden ir creciendo. Voy a mostrar de manera rápida este proyecto. Esto es un proyecto en el norte del Caribe colombiano, igual que el proyecto anterior, donde se rompe uno de los diques del río Magdalena, se inunda la región y queda básicamente todos los preescolares y colegios del sur del Atlántico quedan completamente bajo el agua. Y teníamos que construir 31 preescolares en año y medio. Y era el reto que teníamos, cómo hacer 31 escuelas de asilo nido, 31 escuelas de primera infancia en la mayor velocidad posible. Entonces lo que diseñamos fue un sistema de piezas, lo mismo que el primer proyecto, que podía crecer, que se le podían adicionar, y ese sistema de piezas lo que hace es permitir, digamos, diversas configuraciones. Aquí vemos, son fotos aéreas de algunos de los 21 preescolares que se construyeron en ese año y medio, que diseñamos en 4 meses, y cada uno de esos preescolares está diseñado a nivel de 3 tipos de tipologías. Lo que llamamos tipología alargada, la tipología de flor y la tipología de estrella. Nosotros dábamos la información de después de desarrollar el sistema y haberlo, implementado en 3 lugares, le dimos a los arquitectos de cada uno de los pueblos las reglas, las instrucciones de uso, los protocolos, y ellos fueron haciendo esto. Entonces, después de desarrollar sistemas, se realizaron talleres de co-creación con los arquitectos de cada ciudad para que fueran ellos y la comunidad que definieran la configuración y el contexto del proyecto. Aquí podríamos discutir muchas cosas de arquitectura, no tenemos posiblemente el tiempo, estoy hablando solo de educación, es la diferencia entre el diseñar, o sea, la idea de diseño, de trazo, de composición, versus la idea de disposición, cómo pensar una arquitectura que se dispone versus una arquitectura que se compone, en donde la noción de trazo trabaja de una manera diferente. Parte de los talleres que hicimos con las comunidades. Aquí vemos la planta de tipología abierta, uno de los colegios de tipología abierta de Estrella, la tipología alargada, que se trabajó, no solamente se hicieron preescolares, sino también se desarrollaron viviendas populares, para mi manera de ver, de muy baja calidad espacial alrededor de estos proyectos, y estos proyectos se vuelven también en centralidades, y la idea de tipología de estrella. Cada uno de estos preescolares lo fueron desarrollando los arquitectos del lugar basados en estos protocolos y en estas condiciones específicas. Son proyectos hechos con muy poco dinero, proyectos públicos. El primer proyecto que mostré es público y este proyecto también es público, hechos con dineros públicos y hechos con muy rápida velocidad en términos generales.
Voy a hablar sobre la idea del edificio educativo como condensador social. El primer proyecto también lo era. El primer proyecto permite el uso de la comunidad de manera paralela mientras se están usando los espacios desde el punto de vista educativo, y voy a hablar un poco sobre esa idea de la escuela abierta. ¿Cómo cambiar de espacios cerrados a la comunidad, que es lo que son los colegios, en donde los rectores y las definen quién entra, quién sale, en donde creen que poner un muro de 3 metros va a hacer que no exista la drogadicción, a espacios sostenibles para el diálogo y el empoderamiento de las comunidades? Y como estos edificios pueden multiplicar su uso, no solamente ser colegios, sino ser centralidades, lugares para venta de productos, para otro tipo de aprendizaje de mayores, etc. Entender el lugar como un proceso constante de participación. Cómo las infraestructuras educativas y la ciudad trabajan de la mano para generar bienestar social y emprendimiento, entendiendo que la infraestructura educativa puede tener ese rol en la construcción. Esto es un colegio público a las afueras de Bogotá, ya tiene unos años, y básicamente volvemos un poco a al mismo tema de pensar arquitectura sistemática, capaz de crecer, en donde la configuración prima sobre la idea de la composición, donde el problema no está en el remate, la línea, el punto, sino la capacidad de lo que produce este espacio. Básicamente en este proyecto definíamos 2 tipos de condiciones de espacialidad. Todo lo que está al interior del óvalo pertenece a la escala y a la condición del niño, al recoveco, al subespacio, al espacio para la motricidad fina, al espacio para la motricidad gruesa. Y todo lo que está al exterior, que también es de los niños, puede ser usado por la comunidad de manera autónoma mientras el uso del colegio está al interior de ese elemento. El edificio entero tiene una función pedagógica. Aquí el ejercicio específicamente fue cómo trabajar la idea del intersticio, de los vacíos, de la pequeña escala alrededor del colegio, y la idea de la cinta y del óvalo como la manera en que se mueven muchas veces los niños girando alrededor de. Ahí hay una idea del movimiento de los niños, de la relación del movimiento y la escala del niño con el espacio. Entonces aquí en esta maqueta está todas las aulas al interior de ese óvalo, un proyecto que además, estos son niños de primera infancia, está abierto a la ciudad, y los niños tienen relación con la ciudad, los niños están protegidos, pero tienen esa condición de poder estar conectados con la ciudad. Y este espacio intermedio, que es público-privado, donde la comunidad puede entrar, hacen mercados públicos, pero también pueden entrar al comedor público y al teatro que hay en el proyecto para ser usado de otras maneras. Esto es básicamente la construcción de ese espacio, esa idea de que el proyecto se recorre de manera un poco laberíntica, se gira alrededor de, y la construcción de todos estos subespacios que van apareciendo alrededor, que son lo que nos interesaba. Esta foto es bien interesante porque aquí hay 2 colegios hechos con 5 años de diferencia. El preescolar que nosotros hicimos y un colegio que queda al lado. El colegio que está al lado es un colegio hecho desde la idea de la eficacia y la función arquitectónica, básicamente de la idea de basilical, de corredor, aula, conexión, espacio, llego rápido y me conecto. Hecho con el mismo presupuesto de este proyecto. O sea, tienen la misma condición de presupuesto. Este costaba un poquito menos 5 años antes, pero a la luz de este proyecto costaba exactamente lo mismo, que en su momento era $1 millón de pesos, alrededor de 3 por 3, 9, como $500 el metro cuadrado, una cosa por el estilo. Esta es la imagen del proyecto, ese espacio intermedio, lo que pertenece a los niños, lo que le pertenece a la comunidad, esa idea de un espacio que además permite esa relación interior-exterior, que es bien importante. Los niños no son seres extraños que hay que meter allá. Los niños hacen parte de la vida comunitaria, están ahí, son presentes, pueden ser tocados y abrazados por los demás, y los niños deben tocar el mundo para poder aprender el mundo. Ahí vemos toda esa idea de pequeños subespacios que se van generando y de pequeños... Vamos caminando para comer.
Voy a hablar ya para terminar, básicamente de un tema que es mucho más específico con respecto al uso del diseño del espacio educativo. Es la idea del espacio vacío como lugar de construcción de la vida social y el juego y el aula. Por lo general, los profesores y los educadores creen que la educación se da en el aula. En el aula se da un tipo de aprendizaje, pero en el espacio vacío se da posiblemente el aprendizaje que yo creo que es más fundamental, el que construye realmente la presencia, la vida social, la construcción para comportarme de manera específica en un contexto en el cual, digamos, como seres sociales lo habitamos y es ahí donde tiene sentido la enseñanza. Vuelvo y repito esa frase de Nuccio Ordine: los estudiantes no son solo recipientes para ser llenados con nociones o teorías, son seres humanos que necesitan interactuar y con la vida social y reconocerse. La experiencia vital es necesaria para aprender, y sin eso no existe. El aprendizaje es un acto de juego y de descubrimiento. Y cuando yo juego, descubro, y cuando descubro, aprendo. Es un poco el ejercicio de la construcción de eso. Aquí me interesa mucho este tipo de cosas. Esto es una silla en Milano, en la Feria de Exposición. Como una silla alrededor del juego propicia muchas otras cosas más allá del simple hecho de ser una silla. Como una silla, convertirse en un juego, hace que una familia interactúe entre ellas. Voy a hablar del espacio vacío, la idea del vacío alrededor del juego, la importancia del espacio para el juego, el esconderme, el salirme. La idea, si analizamos la idea del espacio educativo, el espacio educativo por años, desde que La Salle y las escuelas militares conformaron el espacio educativo, es un espacio de vigilancia y de control. Es un espacio punitivo. Cuando tú miras la planta de una cárcel, de un colegio, de un hospital, son exactamente iguales por lo general. Son espacios de control y son espacios de vigilancia y funcionan exactamente. Entonces, ¿cómo el espacio vacío puede darle otra condición a la idea del espacio educativo? Y el espacio educativo pensado más para jugar y aprender que para controlar y revisar la educación de una forma mucho más. La estrategia de un proyecto para nosotros en general es multiplicar y poner en contradicción el elemento organizador funcionalista que es el corredor, que une las aulas, para darle otro sentido, una condición más allá de conectar, que es el de descubrir. El sistema de conexión propuesto de un corredor en zigzag, en sin fin, nos permite pensar edificios que pueden ser diversos, discontinuos, donde la sorpresa y el aprendizaje son los temas fundamentales. Voy a mostrar el Colegio Helvecia, el Colegio de los Suizos en Bogotá. Era un proyecto bastante difícil, es un edificio hecho en los años 20, un edificio que es patrimonio, que está catalogado, que es patrimonio en Colombia, y teníamos que recomponer alrededor de ese colegio, teníamos que restituir unos edificios modernos que estaban en mal estado, que no aguantaban la nueva norma sismo resistente, y teníamos que trabajar con base en la arquitectura, de alguna manera colonial, entre comillas, neocolonial en ese caso, que se había desarrollado, y cómo hacer un proyecto. Básicamente la estrategia nuestra es hundir el piso de la zona del colegio para construir un patio inglés, y sobre ese espacio comenzar a desarrollar unos elementos que se iban desarticulando, en donde la idea del verde del colegio comenzaba a penetrar. Y lo que hicimos fue convertir el patio del colegio, el techo de la ampliación en el patio del colegio. Es posiblemente todo aquello que la mamá no nos dejaba: correr por el techo, rodar del techo al primer piso, colgarme de una cuerda, botarme desde un punto a otro. Entonces, ¿cómo convertir el espacio exterior y el espacio de cubierta en un espacio de juego que permitía otro tipo de acciones? Y sobre esa cubierta planteamos unas pequeñas aulas que eran las aulas comunitarias o las situaciones como tal. Esta es la imagen del proyecto ya construido, con esa idea del espacio verde que se suba y se vuelve las cubiertas como elementos de juego, donde los planos inclinados se vuelven en toboganes, en lugares para rodar, y esa idea de ir articulando un espacio, digamos, de subespacios que se van fragmentando. Esto es una imagen ya del colegio nuevo y su relación con el antiguo colegio. Ya hablé de la importancia del vacío como lugar de la construcción social, y en vez de construir un proyecto de estas características, buscamos construir al máximo hasta donde podíamos. Teníamos un cliente bastante conservador en su modelo de educación, muy prusiano, muy suizo, donde no le interesaba intercambiabilidad, donde no le interesaba transformar el espacio interior en muchas opciones, y lo que hicimos fue desarrollar un proyecto que iba permitiendo construir muchos subespacios, y donde la idea de subir a la cubierta era la clave de todo el proyecto. ¿Cómo puedo subir y comenzar a generar
una especie de burbujas de concavidades y convexidades que los niños se iban apropiando de ese tipo de espacio. Entonces, la cubierta se convierte en el gran lugar de juegos, multiplicamos el área verde, generamos este tipo de cosas que era lo que queríamos hacer, que son lugares para, digamos, entre comillas, la intimidad de pequeños grupos, de las asociaciones que se van dando. Yo puedo subir a la cubierta a través de este elemento, me puedo rodar por la cubierta. Negro para que resalten, pero y esa. Y bueno, estas son imágenes ya del proyecto. El proyecto no lo voy a explicar arquitectónicamente, pero cuál era la idea de lo que se quería generar y propiciar alrededor de este espacio. Para terminar, de forma muy rápida voy a hablar de la importancia del aula como flexibilidad, adaptabilidad y juego. Pensar que el aula no es un espacio prusiano donde hay un tablero y una serie de sillas que se disponen de forma recta para que así se dé. Y en este caso, aunque fue bastante complicado en el proyecto anterior, me interesa mucho esta instalación de Nicolás París, con el cual trabajamos, y que es un artista colombiano, en donde esto es un salón de clase para él. Un salón de clase son sillas que pueden disponerse de diferentes maneras y con las cuales yo puedo jugar de diferentes formas para la construcción de eso. Entonces, la configuración de un aula debe permitir tener diversidad y discontinuidad espacial para poder definir ambientes diversos, al interior definiendo espacios de uso continuo y ambientes de enseñanza que puedan cambiar. Otra instalación de Nicolás, en donde el muro se convierte en las sillas, donde la gente dispone y utiliza la idea del aula. Esto es un colegio para la enseñanza que no se ha construido, no lo voy a explicar, pero básicamente lo que quiero mostrar es la importancia de pensar las aulas como agrupación, que se puedan unir entre ellas, que sean flexibles, y como un aula, digamos, se puede convertir en muchas cosas. Voy a pasar de un aula de preescolar con el mismo módulo que se puede convertir en dos espacios diferentes que pueden servir para dos tipos de enseñanza con dos profesores al mismo tiempo, como un aula de media se puede convertir en un aula más tradicional, como un aula de laboratorio dentro del mismo esquema, la capacidad del espacio de ser flexible y de mover cosas y de transformar cosas. Y termino con un video de alrededor de lo que acabo de explicar, es cómo cualquier espacio se convierte en aula de aprendizaje. Esto es una instalación que hicimos en Virginia, para la Universidad de Virginia, para un trabajo con las comunidades negras y las comunidades de Virginia, las comunidades que estaban trabajando. Es un Commonwealth al final y explica un poco esa condición, que como con una cortina, con algo flexible, puedo armar un espacio público.
Esto quería terminar y explicar un poco la idea de la idea del aula. El aula no es solamente un espacio entre cuatro paredes, sino un espacio que se configura y se dispone precisamente para que se interactúe. Y yo cada vez creo menos en el aprendizaje entendido solamente como un problema de acumulación de conocimiento. Me parece que además en nuestras facultades de arquitectura el problema no está en sumar solamente conocimiento, sino en construir una actitud de aprendizaje e innovación, que yo creo que es la discusión fundamental en este tipo de cosas. Creo que terminé, me extendí un poquito, mil excusas, me demoré un poquitito más de lo que habíamos previsto y les dejo la palabra. Muy bien, muchísimas gracias, Giancarlo. Ha sido un placer poder escuchar tu presentación. A continuación, quisiera presentar a la oficina Marcino Arquitectura, que desde 2002 Marcino lleva una práctica consistente y sostenida en proyectos de carácter público, que reflejan de algún modo la convicción de que el diseño es una herramienta estratégica capaz de transformar las organizaciones y mejorar la calidad de vida de las personas en términos concretos. La oficina se compone de arquitectos, diseñadores, ingenieros y consultores trabajando juntos a los usuarios y clientes para crear lugares donde la gente quiera aprender, vivir, trabajar y estar. Con sede en Santiago de Chile desde el 2002 y la oficina en Lima desde el 2009. Marcino ha desarrollado proyectos en Chile, Perú y Argentina, enfocándose en la educación pública y privada, escolar y universitaria. Desde un proceso permanente de experimentación y revisión, se nutre de un discurso propio en relación a la arquitectura educacional en Chile y su vocación pública, y de una reflexión teórica sobre la experiencia del recorrido. Sus obras han sido destacadas en distintas bienales de arquitectura, en publicaciones de medios escritos en Chile, en Perú, en Argentina, en Rusia. Han obtenido varios premios, más de 10 premios nacionales e internacionales. Y quisiera tomar una cita de ellos mismos. Dice: nuestros proyectos reflejan la convicción de que la arquitectura es una herramienta estratégica que transforma las organizaciones y mejora la vida de las personas. Para iniciar esta exposición, quisiera darle la palabra a María Inés Busoni. Ella es de la casa, es arquitecta de la Universidad de Chile, posee un diplomado en la Universidad Católica de Chile de Diseño y Fabricación Digital. Desde el 2009 es socia de la oficina de Marcino Arquitectura, en la que participa de su fundación en el año 2002. Ha dictado varias conferencias y exposiciones de divulgación de la obra de la oficina. Su actividad se centra en el diseño y la gestión de proyectos colaborativos con foco en el usuario y con especial interés en el diseño interior. Y a continuación, después de ella, hablará Jorge Marcino, es arquitecto de la Universidad Ricardo Palma del Perú, con magíster en innovación de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile, y estudio de máster en arquitectura en la Universidad Católica de Chile. Dirige la oficina Marcino desde el año 2002 y lleva una práctica reconocida por distintos medios especializados nacionales y extranjeros. Ha participado también como profesor invitado en diversas instancias docentes en la Universidad de Chile, en varias universidades en Chile y en Perú. Sus intereses se centran en las experiencias del recorrido, el diseño enfocado en el usuario y el diseño participativo. Muy bien. Te doy la palabra, María Inés. Les dejo la palabra a ambos para que nos muestren cuál es su reflexión en torno a este tema de la educación y arquitectura, y luego abrir una conversación entre ustedes y con el público. Muchísimas gracias.
Bueno, primero agradecer la invitación de la facultad, la introducción tan completa que ha hecho Pilar. Para nosotros es un agrado estar acá y compartir además con Giancarlo este foro, en el que creemos tenemos varios puntos en común. Voy a compartir pantalla para iniciar nuestra presentación. Y partimos. Bueno, nuestra presentación va a desarrollar en 5 puntos. Lo que creemos son 5 temas que tienen que ver con la arquitectura para la educación pública. En nuestro caso, vamos a presentar proyectos de educación pública en Chile, de arquitectura para la educación pública en Chile, y en eso vamos a hablar del rol de la infraestructura pública, del diseño como motor de desarrollo comunitario, como antecedentes base para el desarrollo de un proyecto, y luego vamos a abordar el cómo venimos haciendo los proyectos que simbolizan esos deseos que surgen en el trabajo con las comunidades, y finalmente mostrar algo de las tipologías que hemos ido desarrollando en el tiempo. Todo en el marco... Te interrumpo un minuto para que lo pongas en modo presentación, porque lo vemos en modo pantalla aún. La pantalla, sí, espérame. lo compartía, sí. Tengo que compartir. Esta. Ahí sí. Ahí sí, ya, disculpa. Sí, está bien. Bueno, deambular un poco, vamos a comentar, como decía, el rol de la infraestructura pública, desde el rol de la infraestructura pública, el deber ser de la infraestructura pública, hasta nuestra propia agenda en la que hemos transitado de la arquitectura como objeto al sujeto como usuario final de la arquitectura. Entonces, partiendo por el rol de la infraestructura pública, en la situación actual en que nos encontramos al año 2020, con el mundo en pandemia, donde en abril del 2020, el 90% de la población escolar en el mundo estaba sin poder acceder a educación. En el mundo, 1 de cada 4 habitantes son alumnos en edad escolar. En Chile, 1 de cada 6 habitantes son alumnos en edad escolar. Y el 90% de ellos estaba paralizado, sin acceso a la educación regular. A partir de eso, inmediatamente en la prensa aparece la relevancia que cobran los medios digitales como para suplir esta necesidad de educar. Sin embargo, en nuestro contexto latinoamericano y en Chile en particular, la realidad de las escuelas es otra. La realidad de las escuelas es que hay un bajo acceso al mundo digital. En Chile el 39%, casi el 40% de los alumnos asiste a establecimientos públicos. Los establecimientos públicos, por su parte, son cerca del 50% del total de establecimientos a nivel país. Y lo que vemos es que todavía el material pedagógico, esto es según datos Mineduc, el material pedagógico que se entrega a los alumnos sigue siendo en su mayoría físico. El contacto con los alumnos sigue siendo vía correo electrónico o vía llamada telefónica, ni siquiera videollamada. Y cerca del 70% de los establecimientos no tiene modalidad de clase virtual hoy día. Esa es la realidad. Por otra parte, la realidad de nuestros establecimientos públicos es que son los espacios comunitarios de los barrios, son los lugares donde se va a jugar, son los lugares donde los alumnos se alimentan, son centros de salud donde tienen atención oftalmológica, atención psicológica, son también lugares de contención y de refugio ante la violencia y el maltrato que sufren en sus hogares o en sus medios más íntimos. Son también espacios de encuentro cívico, son espacios de deliberación política. Las escuelas entonces son más que lugares para ir a aprender,
y en Chile suple necesidades básicas. Y de eso tenemos que hacernos cargo. Luego, para estas mismas comunidades, cómo diseñar en el contexto no solo de una pandemia, en el contexto de una sociedad en Chile que se manifiesta, que ya lo decía Pilar, en el año 2006 surge la Revolución Pingüina, que lo que pide es eliminar la LOCE. Luego en el año 2011, la educación gratuita y de calidad. En el 2018, la educación no sexista. Y finalmente nos lleva al año 2019, al estallido social, donde la sociedad en pleno se manifiesta ya no solo por dignidad en educación, sino por dignidad en todo ámbito. En este contexto es donde tenemos que hacernos cargo como arquitectos de hacer participaciones efectivas y de trabajar con las comunidades, con y para las comunidades, no solo desde nuestra propia experiencia o nuestra propia agenda, sino en lo que para las comunidades le hace sentido. Este es el caso de un proyecto que hicimos en Peñalolén. Era una licitación pública, nos adjudicamos con un proyecto que nosotros hicimos de manera intuitiva, con unos antecedentes básicos de participación que nos había entregado la municipalidad. Y finalmente, después de trabajar con los alumnos, con los profesores y hacer todo un trabajo de talleres, se llegó a un proyecto totalmente distinto donde se logra, luego de su apertura, un gran sentido de apropiación por parte de la comunidad. Aquí trabajamos en talleres de juego seguro, juego serio, perdón, de Lego. Se hicieron también mapas emocionales con los distintos niveles de educación. Los alumnos de básica decían que ellos en algunos patios se sentían seguros, en otros inseguros. Los de media, de otra manera. Aparecían relaciones entre los distintos segmentos del establecimiento. Los más chicos admiraban a los grandes, pero les daba susto. Los más grandes les daba paz mirar a los chicos, pero les molestaba cuando jugaban a la pelota. ¿Cómo empiezan a aparecer ciertas necesidades de vínculo en el trabajo con estas comunidades? Y que nos llevó finalmente a hacer un colegio que funcionaba con muchas rejas para dividir a los distintos alumnos en sus patios. Se transformó en un proyecto completamente distinto, donde hay patios en todos los niveles para que todos se miren pero no se toquen. En este trabajo con las comunidades nos toca también hacernos muchas veces cargo de establecimientos preexistentes, con edificaciones también preexistentes. Este es el caso del Centro Educacional Mariano Gaña en Peñalolén, donde había una serie de edificaciones de distinta data, con 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, todos inconexos, sin puentes ni ascensor, solo escaleras para subir y bajar de cada uno. Nuestra operación acá es de conectar todo, hacer un edificio en rampa para unos talleres técnicos profesionales y con eso hacer una costura del total. Pero además resolver algo que creemos que es fundamental en los colegios públicos y que es resguardar el ecosistema social. Hicimos el esfuerzo de hacer un proyecto que fuera posible de ejecutar por etapas, de manera que la comunidad se fuera trasladando de uno a otro sector del establecimiento mientras se iba construyendo cada una de las etapas, y no llevarlos a un provisorio, a una situación intermedia, mientras se construía para llegar de vuelta a un establecimiento nuevo. Ellos vivencian entonces el cambio. Entonces pasamos de un establecimiento que tenía una serie de edificios inconexos a un conjunto de edificios que ya toma otra prestancia y que además entrega a la vía pública un atrio que era un antejardín que originalmente funcionaba como un estacionamiento para los furgones y para los autos de los profesores. Otro caso similar, también en Peñalolén, un establecimiento que tenía una serie de edificaciones de menor tamaño, de 1 piso, estructura metálica que había que demoler, y teníamos un edificio rescatable de 2 pisos, que es el que ven a la derecha. En este caso,
es una reposición prácticamente total y se integra esa barra que quedaba a la derecha, pero la operación acá, fuera de generar, este es el colegio que habíamos hecho la participación, donde trabajamos con distintos segmentos de la comunidad y que apareció la oportunidad de hacer distintos tipos de patios, que vamos a ver después en algunas imágenes. El gran desafío en este colegio era transformar algo que era un frente y una espalda del establecimiento. Su acceso estaba hacia el norte, ¿sí? Y en toda su cara, oriente y sur, era un muro como lo ven en la imagen de abajo, un muro continuo que parecía un poco una cárcel, como decía Giancarlo. Y finalmente cómo abrir eso y generar en toda la cuadra un espacio abierto con los accesos de básica y media, de manera que toda esa cuadra es un espacio, un atrio urbano que conecta estos dos barrios enfrentados y hace que el colegio sea de todos. Este es un pequeño video de una de las comunidades de las que vimos, el Mariano Gaña. Esto es después de la apertura del colegio, se organizan para participar en un concurso donde tenía que la comunidad hacer un video. Los que ven ahí bailando es la directora y la subdirectora, y todos los alumnos participan y están disfrutando del momento, incluso los más grandes, que uno pudiera decir que van a estar sentados en su sala sin mirar esto. Y habla de una comunidad participativa, una comunidad sana y contenta. Bien, estos procesos de participación comunitaria, finalmente, la manera que tenemos de aglutinar los insights de diseño que aparecen en estos procesos de participación comunitaria, desde nuestra propia experiencia, tiene que ver más bien con el recorrido, con construir relatos, narrativas, de múltiples entradas y múltiples posibilidades. Es un proceso que hemos ido descubriendo, por eso nos gusta hablar que nuestro proceso de diseño fue del objeto al sujeto. Desde nuestra formación académica, entender que la arquitectura se mira, se aprecia y se percibe caminando con los ojos a 1,70 m, como decía Le Corbusier, hasta después llegar a Palasma y a Francesco Careri para entender el deambular, el recorrer, y nuestra tradición chilena de arquitectura moderna, una arquitectura que desde su pensamiento, desde su génesis, más allá del alto nivel de diseño, tiene que ver con una visión social comunitaria y no una visión de la sociedad como individualista. Esas serían nuestras bases sobre las cuales nos paramos para hacer los proyectos. Ahí está Le Corbusier llegando a la Acrópolis y haciendo sentido respecto a la percepción al caminar. Las visitas a nuestra casa Cruchet en Argentina, también obviamente al Carpenter Center en Boston, entender que la rampa y el estudio del desplazamiento de las personas tiene dos componentes, una fisiológica y otra que es perceptual, donde la rampa genera escenarios para el despliegue arquitectónico. Esta imagen que hoy día pareciera una analogía invertida, que nos gusta mucho, de Libeskind, donde los pingüinos graciosamente se desplazan y recorren con el cuidador detrás, parece una analogía invertida de la crisis que se hacía mención anteriormente, con los pingüinos alumnos y el Estado guardia que va detrás, pero sin embargo no hace pensar más que en la distancia. Es una inspiración que genera una reflexión, porque entendemos que en el colegio, y en eso coincidimos mucho con Giancarlo, en las escuelas, los recorridos tienen que ser no predecibles y no coreográficos, sino que más bien son, se plantean posibilidades, se plantean caminos que son las comunidades las que finalmente van a generar desde su propia iniciativa, y no como se ve aquí, como una condición muy pautada. Vamos a ver rápidamente 6 ejemplos donde el recorrido a través de
particularmente de un elemento que nos gusta trabajar mucho, que tiene que ver con la rampa como un elemento simbólico que rompe las diferencias sobre estratos, es integradora. Nos gusta decir que genera espacios dinámicos, espacios que son estimulantes para los alumnos. Está este colegio que es el Liceo Técnico Profesional de la Florida, que ganó un premio como un colegio innovador en el año 2011 a nivel mundial, y este fue el colegio destacado a nivel regional en América Latina. Pero lo que nos gusta hablar de esto es que lo que generó ahí es que la comunidad dejó de hacer bullying y mejoraron y aumentaron su rendimiento académico. Y esto gatilló una serie de cambios en la oficina, y es ahí donde empezamos a pensar qué es lo que hace la arquitectura que permite cambios, promueve cambios sociales, cambios de conducta en este caso específico, y nos dimos cuenta que este recorrido lo que hacía era promover un espacio seguro, contenido y dinámico, donde las personas se veían y se reconocían, los alumnos, y generó un bienestar, una sensación de bienestar al interior, que, como decía, mejoró el clima social al interior de la comunidad. Este es el Eduardo de la Barra, que se comentó hace unos minutos. Ahí estaba recién terminando la obra. Aparecen temas de color para generar mayor estímulo. Este es el Mariano Egaña en Peñalolén, donde este trabajo de costura que comentaba María Inés hace un minuto, sobre preexistencia, nos parece tremendamente relevante, también tremendamente simbólico, cuando hacemos proyectos, no demoler la mayoría de la edificación, sino por el contrario, tratar de mantener la mayor cantidad de edificaciones existentes, porque nos parece que no tiene que ser solamente como un tema de sustentabilidad, sino que es un tema también simbólico en relación a que todo lo que hay puede ser integrado, reintegrado y seguramente mejorado. Nos interesa mantener muchas relaciones también con el entorno exterior de las poblaciones donde se emplazan. Este es un caso particular porque es el Departamento de Física de la Universidad de Tarapacá en Arica, en el desierto, en el norte de Chile, en el borde norte del desierto de Atacama, donde la sombra es un elemento fundamental, y se genera entonces una sombra tamizada para estos estudiantes universitarios, con un presupuesto bastante limitado, también un proyecto bastante premiado. Y este es un proyecto que nos gusta mucho porque es una obra palíndrome, es un edificio puente que conecta distintos edificios en el campus Juan Gómez Milla de la Universidad de Chile. El recorrido puede ser de ida y vuelta e invertido, y siempre va a funcionar. Es un edificio además que se fue repitiendo, fue un concurso donde el sentido era que se hiciera un edificio modular. Es un edificio que se recorre en bicicleta, tal como se ve ahí. Algunos alumnos lo circulan en bicicleta. Y otro tema que aparece en nuestros proyectos también es la posibilidad de intervenir, que la comunidad se apodere de ellos a través de la intervención, en este caso del arte mural. Se generó un concurso y los propios alumnos finalmente lo pintaron. Nos parece que la arquitectura debe ser un soporte para la integración de distintos medios artísticos, y esta es la Facultad de Administración y Economía de la Universidad de Santiago, la USACH. Es un edificio tremendamente complejo, es un edificio grande, ambicioso, digamos, en todo sentido, no solamente por el tamaño, sino que también por lo que hemos puesto en juego como hipótesis de proyecto. Aquí estamos hablando de recorridos de múltiples maneras y incluso de múltiples velocidades. Pensamos que acá se van a dar situaciones de atravesar, cuando uno quiere ir de un lugar a otro de manera muy rápida y muy funcional, de pasear, de contemplar, de deambular. Entonces aparecen distintos tipos de elementos también, no solamente recorridos, rampas, escaleras mecánicas, ascensores, algún panorámico y otro no. Entonces, por eso nos parece que es un edificio donde hemos puesto a disposición como infraestructura de educación un edificio tremendamente dinámico, de múltiples entradas y recorridos y posibilidades, y como decía antes, velocidades. Está en obra todavía. Durante la pandemia se ha suspendido el desarrollo, así que esperamos terminarlo de aquí a fin de año, con una gran cobertura que todavía no ha llegado, pero está en proceso.
finalmente queríamos compartir con ustedes la experiencia que hemos desarrollado en estos últimos años. La imagen que están viendo es una imagen que tiene que ver con plantas y cortes de colegios. Esto se llama 70 tipos de colegios. Como ven, la diversidad de plantas que hay y tipologías de desarrollo de proyectos vocacionales es infinita. Sin embargo, desde nuestra propia experiencia, desde nuestra propia evolución, a lo largo de casi 20 años, pasamos de la concepción tradicional de casi un claustro a una situación más bien de clústeres, donde el colegio más bien se abre completamente al perímetro urbano, como se ve en esta diapositiva. A ver, la que viene, ahí está. Entonces, lo que está en negro tiene que ver con los muros medianeros, y lo que está en línea segmentada es el borde urbano, el perímetro abierto. Y decimos que los colegios, si tuviéramos una lectura en diagonal, de la izquierda a la derecha, y hacia abajo, pasamos de un clúster que protege a los alumnos, que es una visión bastante clásica, a una donde el colegio se abre a su entorno urbano, a la comunidad, y donde los espacios de contención más bien son espacios de seguridad desde una visión que tiene que ver con la prevención de la violencia y el crimen desde el control social de los pares, que nos parece que es la manera mejor, desde nuestra experiencia, para lograr mejores resultados en las comunidades, en la seguridad de las comunidades. Ahí aparece de repente la planta del Eduardo de la Barra, que es uno de los proyectos más complejos porque, como desde estos procesos de participación comunitaria, como decía Marinés, se descubrió que hay un interés verdadero entre en los niños pequeños y los casi adultos de media, pero hay una relación ambivalente porque hay intención de verse, pero no de cruzarse y tocarse. Entonces generamos patios que se sobreponen uno sobre otro, de manera que se genere esto: te veo, nos vemos, pero no nos cruzamos o no nos tocamos, con lo cual también hubo un buen funcionamiento. Pero esta condición, que como ven en estas imágenes, los colegios se proyectan más bien abiertos. Este es el Terraustral en Maipú. También, sin embargo, en este proyecto que pertenece a una comunidad, un pueblo originario, que es Licanantay, en Toconao, en el desierto de Atacama, en el altiplano del desierto de Atacama, las condiciones de radiación y las condiciones culturales muy distintas, en un trabajo también muy cercano con la comunidad a través del proceso de participación comunitaria. Entonces desarrollamos pequeños patios, muy pequeños, que son micro huertos, que es una tipología tradicional de la zona, para también manejar la oscilación térmica, que es muy alta. Se desarrollaron estos proyectos y estos micropatios, quiero decir, alrededor de un gran patio que es un espacio de reunión comunitaria con materiales propios de la zona. Y de la cantera. Claro, y la fachada continua, como se ve, baja altura y fachada continua en el perímetro. Este es un último proyecto que es en Calama, es una ciudad minera, donde el sol, la radiación también es muy importante, y la contaminación ambiental por polvo en suspensión es muy alta. Entonces generamos grandes espacios cubiertos, un espacio central que es una calle, para lograr que el colegio durante el horario extracurricular y en fin de semana se pudiera abrir, dejando el área académica como un área más bien protegida, y todo el área de áreas comunes como gimnasio, comedores, bibliotecas, sí se abra en un horario muy extendido. El tema de color también como una idea de generar espacios más dinámicos, más estimulantes para los alumnos y profesores. Finalmente, este es nuestro desarrollo en estos casi 20 años de trabajo, desde una mirada que tenía que ver con el objeto construido, con una tradición de hacer arquitectura en este país, en nuestro país, de hacer objetos arquitectónicos con foco en el objeto. Nos fuimos desplazando a través de descubrimientos, como les comentaba, en el Liceo Técnico Profesional de la Florida, al ver el impacto que generaba esta arquitectura en los usuarios.
empezamos a investigar qué cosas habíamos gatillado, qué condiciones se habían generado a través de esta arquitectura para que estas comunidades tuvieran este desarrollo comunitario positivo. Eso obtuvo como consecuencia el desarrollo de una tesis, y lo que nos dimos cuenta que habíamos gatillado eran sentimientos de seguridad, de integración, de pertenencia, de dignidad en esa comunidad. Entonces desarrollamos lo que le llamamos finalmente una idea de una arquitectura como una experiencia, una partitura emocional, le llamamos en ese momento, donde se pudieran gatillar estas sensaciones, estas emociones de seguridad, pertenencia, dignidad, etc., de manera de generar siempre espacios que fueran espacios de desarrollo comunitario. Me gusta comentar esta imagen icónica, tradicional, el Instituto Salk en San Diego de Cannes, donde la imagen icónica siempre está sin usuarios, sin visitantes, y se ve este eje de agua que remata en el ocaso, y sin embargo la arquitectura que se piensa como un objeto en realidad es una arquitectura habitada, entre comillas, contaminada por personas, y por mucho que nos guste la imagen de la izquierda, sin embargo preferimos siempre la imagen de la derecha, donde están las personas participando de este espacio que con esa monumentalidad y esas condiciones de medio ambiente le dan sentido a la arquitectura. Es por eso que nos gusta decir que para nosotros los proyectos son un medio para impactar a las comunidades y no un fin en sí mismo. Sí, ahí quedarnos un poco con la imagen de... Estos son niños de Peñalolén. En Peñalolén nos ha tocado participar ya en 2 proyectos de escuelas públicas. Siempre pensamos en este transitar, como comentaba Jorge, del objeto al sujeto. El sujeto final de la arquitectura en las escuelas son los niños. Imaginar los espacios para ellos, con ellos, y cada día integrarlos antes da como resultado mejores proyectos. Y en eso estamos. Muy bien, muchísimas gracias María Inés y Jorge. Ha sido una estupenda y que podría haber sido mucho más extensa presentación. Sí. Les agradezco mucho lo estricto a los minutos que comprometimos. Hemos recibido algunas consultas que quisiera transmitirles. Fundamentalmente son 3. Se pueden resumir en 3. MJ Sepúlveda les pregunta a ambos expositores acerca de las consecuencias de la pandemia en términos arquitectónicos. ¿Qué ejemplos darían, qué imaginan que son cosas que prevén como efectos sobre sus proyectos? Pone como ejemplo la aparición de nuevos espacios, de nuevos requerimientos. ¿Cómo nos va a impactar formalmente la vuelta a la normalidad, si es que volvemos luego? Sí, solo como idea inicial, un poco ligado a lo anterior, primero es que pone en evidencia la urgencia de reabrir lo más pronto posible las escuelas. Lo que decíamos al principio, las escuelas no son solo lugares para aprender, suplen otras necesidades y carencias, sobre todo las escuelas públicas, y entonces aparece la urgencia de resolver prontamente su reapertura. Desde una perspectiva, incluso una perspectiva de género, esta pandemia lo que ha hecho es evidenciar con más fuerza las desigualdades y también con una perspectiva de género quienes más están siendo impactadas por esta pandemia, y el hecho de no poder llegar a los colegios son las comunidades con menores recursos, pero sobre todo las niñas, las mujeres. Y eso es un tema que
pone sobre la mesa, digamos, la urgencia de reabrir en la medida de lo posible los colegios lo antes posible. Pero tratando de vincular el punto con la pregunta que hacías antes, en rigor se presume que la pandemia es transitoria, que en la medida en que aparezca una vacuna, esto va a volver, entre comillas, a una normalidad. Y los cambios que se están pensando, Pilar, según nos ha tocado participar en distintos seminarios, son cambios más bien como temporales, provisorios, que tienen que ver más con el diseño de interior, si quieres, que tiene que ver con la sanidad, la sanitización, pero no cambios estructurales, hasta donde nos ha tocado participar en seminarios, como te digo, no se prevén cambios estructurales en términos de cambios que den lugar a cambios en la infraestructura propiamente tal. Se han visto como cambios provisorios y temporales. No sé si Giancarlo tiene una apreciación diferente a la que planteamos nosotros. Yo creo que hay dos aproximaciones que van a pasar un poco en la red de la pandemia. Yo acabo de terminar un curso en Venecia, digital obviamente, alrededor un poco de esto. Yo creo que van a haber dos tipos de condiciones, habrán dos maneras de ver ese cambio y seguramente el tiempo lo dirá un poquito. La primera, que yo la llamo, digamos, un poco aterradora y cercana a ese mundo nihilista y globalizado, que son medidas basadas en el miedo. Entonces, ¿cómo esta pandemia? Porque las pandemias siempre han cambiado la arquitectura en muchas cosas. Basadas en el miedo quiere decir espacios donde no puede haber hacia el futuro mucho contacto, la desaparición de espacios donde hay comunidad, reunión, condición humana, son espacios de control y vigilancia, la aparición, digamos, un poco lo que sucede en China hoy en día, que encuentra uno todos los sistemas de cámaras de reconocimiento facial, entonces, quién entró, quién no salió, tú tienes que decirme a qué horas entraste, a qué horas saliste, porque de pronto puedes tener virus, enfermedad, o sea, un estado que utiliza la pandemia para generar mayor vigilancia, mayor control, y en donde las condiciones digamos, de arquitectura van a aparecer, son temas de tecnología, materiales que son, digamos, que producen asepsia y demás. La segunda, y es la que yo quiero hacer, y que es la que me interesa, que es mucho más esperanzadora, y basada en la confianza y en la proximidad. En especial con la naturaleza que nos rodea, cómo podemos realmente desarrollar proyectos que sean capaces de construir vida comunitaria, y cuando hablamos de comunidad no estamos hablando que la arquitectura comunitaria o la arquitectura social es la arquitectura para los más pobres necesariamente. Lo comunal implica absolutamente todo, lo social implica la construcción colectiva. Y en ese sentido me interesa pensar arquitecturas en donde nosotros tengamos mucha más relación con respecto a nuestro vecino, al de al frente. Yo vivo en el típico conjunto, entre comillas, que en Chile hay menos de lo que yo conozco, pero que son 5 edificios que tienen una reja donde nadie más entra, entre comillas. Esto era una comunidad que nadie se conocía con nadie, nadie tenía que ver nada. A raíz de la pandemia comenzaron a aparecer cómo vamos a sembrar nuevos árboles, cómo construimos mejor, cómo comenzó a aparecer una construcción en comunidad maravillosa. Y a mí me parece que eso es un poco lo que yo creo que deberíamos enfocar en la condición de esta pandemia. Seguramente aparecerán muchas medidas de miedo, seguramente aparecerán muchas estrategias que van a llevar a pensar en arquitecturas de control y de vigilancia, etcétera, etcétera. Pero me interesa pensar que esa condición de confianza y proximidad va a ser lo que nos va a ayudar a construir un mundo de alguna manera más cercano a todos. Muchísimas gracias. En realidad esta convicción de la que tú nos hablas en tus textos continuamente, esta visión optimista, es un acto de transformación optimista, digamos, estaría en tu respuesta, Giancarlo. Es que yo creo que la arquitectura es una profesión optimista. No conozco el primer arquitecto que dice que voy a destruir, que voy a transformar para cambiar al mal. La arquitectura es un oficio optimista, es un oficio que pretende mejorar las condiciones de vida de los demás. Entonces, yo creo que es la naturaleza del arquitecto, ser optimista. A veces somos ilusos en ese optimismo, pero yo creo en que la forma de construir el mundo tiene que ver con esa idea de optimismo,
de pensar que hacemos bien a través de lo que hacemos y que lo que nosotros hacemos es un instrumento para el mejoramiento de la vida de los demás. Así es. Muchísimas gracias. María del Pilar Pinzón les pregunta acerca de la inclusión de los niños con necesidades especiales en sus proyectos de educación. O sea, ¿cómo son abordadas estas necesidades especiales? A ver, dependiendo del proceso y del colegio específicamente. En general, en los colegios públicos hay una norma específica para personas con discapacidad o para niños especiales, entre comillas, que hay que cumplir. Pero a la hora de la verdad, cuando trabajas con el Estado, trabajas con un ente demasiado abstracto en ese sentido, tan abstracto que no tienes un contacto directo con la persona que va a operar el colegio. Y tú puedes plantear estrategias de cómo se va a usar el espacio para que esos niños especiales puedan tener, digamos, una vida específica y las puedes generar y lo puedes plantear, pero como es una institución en la cual la burocracia es tan grande, cuando llega el rector, que por lo general no está nombrado antes en el proceso de diseño, puede que no le interese nada de lo que tú propusiste. Cuando trabajas con el rector, público o privado, haces un trabajo previo de proceso de, digamos, o de co-creación o de encontrar los puntos en común, seguramente ese rector va a poder desarrollar cosas adicionales a lo que exige la norma. Porque la norma es una cosa, pero la vida real es otra. Es que no es cumplir una rampa, es entender que el niño que tiene discapacidades o problemas de niños especiales con síndrome de Down pueden vivir en comunidad con los demás niños porque son iguales a los demás niños, pero necesitan también ciertas condiciones que ayuden a que puedan tener una mejor vida. Yo estoy convencido, y en los modelos de educación hoy en día, en la gran mayoría de modelos, encuentra uno en los colegios niños con síndrome de Down estudiando con los otros niños, obviamente mayores en diferentes aulas, depende de los niveles, etc. Y hay colegios para chicos especiales ya con problemas mucho más complejos. Sí, en términos de accesibilidad, nosotros intentamos, si bien la rampa es una exigencia normativa en Chile y muchas veces se resuelve como un elemento anexo, nosotros entendemos la accesibilidad universal como que todos somos iguales y todos podemos transitar de la misma manera. En eso la norma en Chile también ha ido mutando. Originalmente se exigía un baño para discapacitados, por ejemplo. Y hoy día ese baño debe ser parte de la batería de baño. Un niño que sufre alguna discapacidad no va a un lugar especial, sino que va al mismo lugar donde van todos. No camina por un pasillo especial, sino que camina por el pasillo donde transitan todos. Eso al menos ha sido nuestra búsqueda al asumir los proyectos, tanto en escuelas como en universidades o en proyectos públicos. Muchas gracias. María Olga González nos dice, estoy de acuerdo que el espacio es el tercer profesor, pero también considerar el mobiliario que apoye la interacción. ¿Qué pasa en los proyectos de ustedes con la arquitectura interior, el mobiliario? Marines y Jorge. A ver, en los últimos proyectos que nos ha tocado abordar son en general establecimientos que tienen el nombre de sello presidencial. Son establecimientos con mayor metraje cuadrado por sala, que es algo que viene impulsado del Ministerio de Educación, y que además va de la mano con un manejo interior de, claramente, salas que tienen 100 metros cuadrados para 30 alumnos en prebásica, requieren un diseño interior y entonces se empieza a trabajar en rincones, con distintos tipos de materiales en pisos, con distintos modelos de mobiliarios para las áreas de trabajo, las áreas de rincones, las áreas más flexibles. Creo que hemos ido avanzando en pensar el aula. Normalmente los arquitectos trabajamos un poco, como decía Giancarlo, en resolver cómo las aulas se conectan. Nos apasiona el espacio de recorridos como el conector entre elementos, que son las aulas, porque entendemos que no pasa todo en el aula. Sin embargo, hemos vuelto al aula a pensar cómo se habita, cómo se ocupa, a imaginar cómo los alumnos van transitando entre los distintos rincones. De repente, Giancarlo puede tener una experiencia distinta y puede ser muy interesante. Solamente reforzar la idea que en nuestra práctica en Chile,
el diseño de la infraestructura está disociado del diseño del interior en términos de mobiliario. Nosotros llegamos al pavimento, al muro, el cielo, acústico o no, para mejorar las condiciones, digamos, acústicas y de iluminación y ventilación, pero ha estado disociado. Hemos hecho un esfuerzo, y a propósito de los proyectos sello, que son los proyectos de mejor estándar nacional, público nacional, por incorporarse a eso, y me parece que la pregunta es tremendamente atingente, porque es fundamental. El mobiliario es tan importante como la arquitectura. Sí. Entonces, nosotros en Chile podemos decir que adolecemos y se entiende como dos mundos separados. Creo que está, desde origen, está mal planteado porque debiera ser un solo proyecto. En eso estoy 100% de acuerdo. Yo he tratado de hacer proyectos en donde el problema del interior no sea de diseño de interior, entre comillas, de color o de que se vea bonito, sino que lo que tratamos de hacer en el espacio de aprendizaje educativo, que tiene unas estrategias específicas, por decir algo, el de la transparencia, el proyecto que hablaba de la transparencia, a mí me hubiera encantado diseñar los muebles con un diseñador industrial. En ese no estuvimos tan lejos porque la directora del colegio es muy creativa, ella se inventó sus muebles y hablábamos un poquito, pero en general los muebles vienen ya o comprados por el Estado, que tiene un tipo de mueble, punto, y ese es, y ese se compró, y ese se pone, y en algunos otros proyectos donde podríamos llegar a tener, digamos, el de la Helvecia, el que se corre por los techos, que deberíamos haber tenido un espacio interesante para experimentar en las aulas, a los suizos, vamos, les tenía claro que ellos tenían una educación específica, profesor, alumnos y tablero. Entonces ahí nos dimos cuenta que ahí no había espacio para eso, y lo que hicimos fue llamar a unos diseñadores interiores que contrató el colegio para ver cuál es el color más bonito, etc. Pero yo creo que ahí aparece una discusión fundamental. O sea, una cosa es lo que llamamos la arquitectura objeto para ser observada, bella, de un lindo color, que lo hicieron muy bien en el Helvecia, que obvio que es importante, hace parte del ejercicio, del oficio del arquitecto, y la belleza es importante dentro de eso, pero creo que realmente lo que a mí me interesa es qué produce la arquitectura, qué propicia, qué genera, qué formas de comportamiento, cómo un espacio sirve para convertirse en una cosa y después en otra. Y muchos, digamos que ahí me interesa mucho esa idea de las aproximaciones como la de Cedric Price, o la de ciertos arquitectos donde el valor está en lo que se genera, sin olvidar el valor del objeto y el valor del oficio. Hacemos arquitectura con los elementos que lo componen, con la técnica, con la firmeza, poco con las condiciones vitruvianas y todas las nuevas con el lugar, que no era una cosa vitruviana en ese sentido, pero yo creo que esa discusión es la que se debería dar en las escuelas. En la mayoría de las escuelas no se está dando una discusión sobre lo que genera la arquitectura, y desde cómo el espacio en sí mismo es un mecanismo, un dispositivo que agencia diferentes formas. Podamos poner en discusión qué es espacio. Es algo que muchas veces no lo estamos poniendo en las aulas en general. Por lo general, siempre nos enseñan que el espacio es una especie de vacío que deja la materia, un espacio muy abstracto, entre comillas, y el espacio, no, para mí no es eso. El espacio es lo que llena el espacio, lo que lo compone, lo que lo agencia, la temperatura, los seres que lo habitan, humanos, animales, eso es el espacio. El espacio no es una condición abstracta para ser observada. Y hay que entender el espacio de ahí. Es una condición que media una gran diversidad de múltiples agentes. Y si lo pensamos desde esa perspectiva, esta discusión sobre el mobiliario es básicamente eso. O sea, nosotros deberíamos ser capaces de entender cómo se habita, cómo se ocupa y de diseñar el mobiliario, no para tener control sobre el espacio, sino precisamente para que haya mayor descontrol. Un ejercicio que a mí me encanta del Helvecia es que al haber hecho tal cantidad de subespacios y de poner a los niños a correr en el techo y rodar, los suizos se asustaron mucho y tuvieron que poner y pusieron cámaras por todos lados, porque no podían controlar a los chicos. Y todo el ejercicio del proyecto era eso, hacer espacios donde ellos se pudieran sentir autónomos y no controlados y vigilados. Esa idea de la vigilancia y del control creo que es fundamental en la función del espacio. Y no es solamente en el tema del espacio educativo, porque en nuestra educación moderna a nosotros nos han enseñado que los proyectos tienen que ser funcionales. Y si el proyecto no funciona, no sirve.
La función es la excusa de la modernidad que valida el discurso moderno de alguna manera. Pero hoy en día, si repensamos la idea de la función y de la eficacia, no solamente como la única manera de pensar el espacio, sino comenzamos a entender el juego, lo anómalo, lo monstruoso, lo animal, lo deforme, todas esas otras condiciones que en los colegios son fascinantes. O sea, ¿por qué pensar en un proyecto que la base, la clave sea correr por el techo o un aula que yo tengo que dar 3 vueltas para llegar a ella? Si de pronto en mi condición de aprendizaje dar la vuelta es más importante que llegar rápido. Entonces, poner en tela de juicio la idea de la eficacia y de la función, creo que es uno de los ejercicios que en la discusión arquitectónica debería existir hoy en día. Nosotros hicimos un hospital, que no mostré porque obviamente no está en ese ejercicio, en el cual lo que hicimos fue meter 3 condiciones anómalas: cómo bailar en un hospital, cómo sembrar plantas en un hospital y cómo cocinar en comunidad. ¿Y cómo puede suceder eso en un hospital? Que es una máquina de eficacia. Lo primero que tiene que hacer es que el gas tiene que llegar perfecto, la enfermera tiene que circular de forma... Pero si pensamos que el problema está en la eficacia, y como dice Taidy, ¿cómo se llama? El arquitecto chileno que ha escrito Albert Taidy. Sí, Albert, que ha escrito cosas muy bonitas sobre el tema. El problema no es, se piensa en la enfermedad, pero no en el paciente. Y cómo pensar en el paciente, en la familia, en el médico, en la enfermera, en la construcción de ese espacio. Albert Taidy tiene unos lindísimos textos alrededor de eso. Hay uno, no me acuerdo ahora, no lo puedo recitar de memoria, pero que habla de lo que acabo de decir. Entonces, yo creo que el tema de discusión podría ser cómo la mayoría de los espacios son mecanismos de control y de vigilancia, y cómo se pueden liberar de eso, aunque yo estoy convencido, que esto es una discusión muy de Foucault, que por más que los tratemos de liberar de esa especie de eficacia y utilidad máxima pensada por la sociedad industrial, van a seguir siendo mecanismos de control. No sé si de vigilancia, pero sí de control. Posiblemente no basados en la eficacia, basados en otras cosas. A mí perdón, en tu caso la deconstrucción del pasillo, digamos, del conector es uno de los mecanismos justamente para desestabilizar esta idea del control. Sí, de alguna manera, de pensar que en ese espacio vacío se aparecen intersticios. El corredor es un elemento para vigilar, para llegar rápido, para yo poder salir y saber dónde está. El corredor existe en la cárcel, en el hospital y en la escuela, de manera muy exacta y precisa. Si el de corredor desaparece como tal, y por decirlo aparecen subespacios que se van abriendo, aparece otra manera de construir, digamos, esas complicidades que son fundamentales en el espacio vacío. Y en los niños generan complicidades, grupos, amigos, necesitan identificarse entre ellos. El alumno no es uno solo. Y los modelos de educación hoy en día, digamos, el que hablaba de Emilia Romagna, del Reggio Children, de lo que diseñó, el que desarrolló Luis Malaguzzi, precisamente trabajan sobre eso. Cada niño es un mundo independiente. ¿Cómo generarle una educación a cada niño de forma independiente dentro de unas condiciones universales? Lo particular en el proceso de la enseñanza y en la construcción de lo particular en el espacio educativo. Quería mirar, sí, Jorge. En esta idea de diálogo, hay una idea que parece que fuera común, que más allá del objeto, tanto Giancarlo como nosotros, la idea es, nos interesa impactar y cómo esto genera cambios o cómo genera reacciones en las comunidades, en las personas. O sea, pero se plantea ahí una idea que es muy potente, que es, y es a propósito que estamos hablando en un medio que es académico de la Facultad de Arquitectura, ¿cómo se da eso como una práctica de enseñanza, toda vez que nosotros en las universidades le pedimos a los alumnos que diseñen objetos, se evalúa el objeto, pero no aparece esa interacción, por obvias razones, no aparece una interacción posterior con el futuro usuario y ver qué pasó, o sea, qué generó lo que proyectaste para decir, entonces, de manera apropiada, nosotros no diseñamos objetos, sino que nos enfocamos en lo que va a pasar después con la persona. En ese sentido, pareciera un desafío muy interesante pensar en algunos proyectos que tengan como resultado final la interacción con un posible usuario, porque esa sería entonces la manera de ir al otro nivel, que es ir más allá del objeto. Hasta ahora nuestra formación es de objetos, nos quedamos ahí, lo evaluamos además en un medio que es de arquitectos, pero no hay una interacción posible con un tercero que evalúa ya en la vivencia, y eso me hace pensar
en prácticas que están más cercanas probablemente al diseño industrial, donde esos objetos sí son puestas a prueba. Claro, eso me parece muy interesante, y justo venía pensando que de repente a mí me tocó hacer una maestría en un ambiente que es diferente de innovación, con otras miradas, y entiendo que Giancarlo es parte de una escuela, o lo fue posteriormente, de diseño industrial. Entonces, también es interesante pensar cómo esas otras escuelas generan miradas distintas, diferentes, para, digamos, seguir avanzando en el quehacer arquitectónico. ¿Quieres agregar algo más, Giancarlo? No, a mí sí. Digamos, poco de la enseñanza de la arquitectura, creo que es un tema que se podría explorar, pero yo tenía una pregunta: ¿por qué llamamos al seminario como lo llamamos? Esta es la hora de las preguntas difíciles. Poniendo en aprieto a... Sí, me pones en aprieta, me aprieto. Educación pública de calidad. Y pues yo hablé de arquitectura. Y para mí no hay diferencia entre un espacio público y un espacio privado en términos de la construcción del espacio educativo. Obviamente que detrás hay posiciones políticas muy diferentes, una manera de entender la sociedad muy diferente, pero por lo que yo traté de explicar con las 5 estrategias que hablé, las estrategias que utilizo, que no son todas, están ahí, para desarrollar un espacio de aprendizaje. Porque más que educativo me interesa entender, y ahí puede haber una discusión bonita, qué diferencia hay entre educación y aprendizaje. La educación siempre está controlada y guiada. El aprendizaje es un acto mucho más libre en el proceso de creación de esa condición. Educar no es lo mismo que aprender. Exacto. Ahora, para ir cerrando nuestra sesión, que ya se ha extendido casi 2 horas, quisiera terminar con una pregunta que nos hace Claudia Torres, a ambos panelistas, que nos pide su opinión respecto a las propuestas de espacios educativos sin aula, especialmente para jóvenes, espacios flexibles que se basan en modelos interactivos. ¿Son viables en nuestro contexto latinoamericano? Bueno, a diferencia de Giancarlo, la infraestructura de educación pública tiene un rol básico, incluso estaríamos hablando incluso de cobertura. Fue motivo de las marchas de los estudiantes, una educación de calidad, pero en primera instancia la infraestructura de educación pública es una infraestructura de cobertura, y que da cobertura a aquellos lugares donde los privados no pueden o no quieren ir también. Con esto quiero decir que pensar en una educación sin aulas, en la educación pública, me parece tremendamente complejo, porque plantea un modelo educacional alternativo que me parece tremendamente válido. Hay experiencias de eso, históricas incluso, así que así se dé la educación, algún tipo de educación clásica, incluso en Grecia sí lo era, caminando. Así que la posibilidad de una educación sin aulas me parece perfectamente factible en contextos particulares y en situaciones excepcionales. De hecho, hoy día estamos generando educación fuera de las aulas a través de medios digitales, y se da. Lo conversábamos al principio, Pilar, y me decías tú que con muy buenos resultados. Así que sí, la respuesta es sí. En algunos aspectos, en algunos casos. Así es. No en todos. Yo en eso repito, yo me he vuelto un fanático de Nuccio Ordine, que es un profesor italiano calabrés, que tiene un libro bellísimo que se llama La utilidad del inútil, que básicamente habla un poco de la importancia de los saberes inútiles que la sociedad productiva, eficaz, operativa,
pues cada vez le da menos importancia, que son la poesía, la literatura, la filosofía, que no operan, no producen dinero, entre comillas. Pero tiene una frase que a mí me parece que es parte de esta discusión sobre la pandemia. Ninguna plataforma digital puede cambiar la vida de un estudiante. Solo los buenos profesores pueden hacerlo. Yo creo que estamos aprendiendo 1000 cosas maravillosas de lo digital, este tipo de conferencias, relaciones. Indudablemente estamos aprendiendo, nos estamos aprendiendo a conectar, a ver una conferencia de un chino, de un otro, que no lo teníamos, y eso me parece maravilloso. Pero realmente yo no creo que la construcción en vida social y la construcción real de aprendizaje se puede dar solamente a través de acumular conocimiento. Es como si, no se trata como también decía Nushoni, de llenar el vaso vacío de un estudiante. Es construir la vida de un ser humano, ayudar a transformar su forma de ver el mundo y a construirlo para que sea autónomo en su placer de aprender y de construirse. Yo creo que esa discusión es bien interesante en términos y yo estoy completamente de acuerdo. Se puede hacer maravillas, no con la desaparición 100% del aula. Digamos, lo que hablabas del método peripatético de Aristóteles, que era el caminar alrededor para aprender, y que yo creo que sigue pasando. Muchas veces uno sale a caminar para pensar. El caminar produce algo maravilloso en ese divagar y aprender y pensar, que es lo mismo que pasa en el correr. Vargas Llosa decía que correr era un ejercicio mental y no un ejercicio físico, y el caminar tiene un poco de eso. Pero sí hay que repensar completamente la noción de aula. El aula puede ser, digamos, conformada por los alumnos, por los profesores, pueden definir la forma que tiene un aula. Al final mostré cómo con unos simples velos o unas simples telas se puede construir un espacio para aprendizaje de diversidad y de muchas configuraciones. Pensar en espacios que no son completamente aislados y cerrados, sino que sean realmente subespacios que se abren y se cierran. Hay metodologías de enseñanza maravillosas, una metodología de la escuela abierta, creo que se llama, en Barcelona, desarrollada por los jesuitas. Es fantástica, porque trabajan revolviendo chicos de diferentes edades y trabajan sobre proyectos. Y el espacio de aula desaparece, lo que es un gran espacio común en donde todos se relacionan. Y esas metodologías definen formas espaciales claras y precisas. Muy bien. Muchísimas gracias. Estamos llegando al final de esta sesión, de este foro. Creo que ha sido muy interesante. Todos quedamos con tareas de reflexión. Creo que ha sido una experiencia enriquecedora. Quería agradecer a cada uno de ustedes por la participación, a quienes nos están escuchando y a la facultad que nos convoca y nos permite reunirnos hoy día. Espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Gracias a ustedes por la invitación y un buen día. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Gracias.